Buenas tardes, ¿cómo va? Bienvenidos. Qué lindo encontrarnos en este jueves, como todos los jueves clásicos de Ágora. Qué lindo verlos nuevamente. Espero que estén bien, que estén trabajando, descansando y bueno, y haciendo todo en este confinamiento que nos tocó en esta semana. Así que bueno, hacer todos los deberes que dicen los especialistas, obviamente distancia social, barbijo, alcohol en gel y también mucho cuidado en casa, pero hoy nos encontramos para matecito en mano, ¿lo tienen por ahí? Mate, agüita, lo que tengan. Bien, bienvenidos. Hoy arrancamos un jueves más y hoy vamos a hablar de escuela y familia. Un temazo, ¿sí? Mucha preocupación, cómo nos llamamos, cómo nos tratamos de encontrar, cómo encontramos la empatía. Vamos a hablar un poquito de algunas propuestas que tenemos para trabajar con ustedes, darles ideas. No son recetas como ustedes saben, pero sí ideas que podemos compartir. Así que vamos a arrancar este jueves sin más. Y Gaby, ¿qué vamos a hacer hoy, Gaby? Primero vamos a prepararnos el mate, Adri, ¿te parece? Sí, hoy no estás dado vuelta. Hoy no es aula No, hoy no invertida, hoy estoy. te veo bien. Nada, les queremos contar, primero agradecerles que se sumen, porque para nosotros es un espacio de trabajo, de construcción sumamente interesante y rico, y qué mejor de poder hacerlo con el aporte de todos, ¿no? La propuesta hoy gira en torno a un debate que vamos a armar quienes conformamos este espacio ahora. Vamos a plantearnos esta nueva vinculación escuela-familia y bueno, todos estos planteos que surgen, ¿no? Como para poder empezar a planificar. Y bueno, una vez que podamos, ustedes van a presenciar este debate y finalizado el debate vamos a generar un espacio de unos 20 minutos como para plantear dudas, inquietudes, propuestas y sumar nuestras opiniones. Así que les queremos agradecer a todos que se estén sumando y bueno, bienvenidos a este espacio de construcción. En definitiva, nosotros tenemos esta controversia, escuela, familia, familia, escuela, y en realidad todos deberíamos estar de la mano, ¿no? ¿Cuál va a ser hoy la situación real de la escuela en casa? Muchos la estamos transitando desde el año pasado y la tenemos como planteada desde un lugar de conflicto, cuando en la realidad es que no debería ser un lugar de conflicto, sino que ambos, tanto la familia como la escuela hablamos de docentes, equipos y demás, deberíamos estar trabajando o tener en cuenta que nuestro objetivo y centralidad está en los alumnos, o sea, en sus hijos, en los sobrinos, en los nietos, de las personas que conviven también con el aprendizaje. Hay 5 o 6 ejes que nosotros vamos a tomar como rectores en el día de hoy, que tiene que ver con la planificación, la comunicación, el desarrollo, los tiempos, la devolución, la evaluación de lo que estamos transitando y de algunas propuestas. ¿Por qué hablamos de planificación? Tanto para las familias, queremos mostrar, Gus, un poquitito el power que tenemos de manera de que podamos ir generando este debate entre ambos. Nosotros con Ágora siempre nos estuvimos planteando cuáles eran los ejes que nos estaban encontrando a las familias y a las escuelas. Y uno de los puntos es que ambos, tanto familia como escuela, o sea, docentes y familia, en cualquiera de sus constitución, debe planificar las acciones pedagógicas en casa. El aprendizaje debe ser planificado. Y ustedes me dirán, ¿y cómo hacemos con los papás cuando yo tengo 5 chicos? Cuando tengo que trabajar. Bueno, ahora vamos a ir dando algunos tips de manera que lo podamos ver. Primero, tenemos que encontrarnos con que hicimos un análisis diagnóstico de nuestro grupo, de nuestra grupalidad. Recuerden que nosotros hablamos de grupo y no de año y sección tan taxativamente, porque hoy necesitamos agrupar a los niños, a las niñas, a los adolescentes de otra manera. ¿Por qué hablamos de grupalidad? Porque están todos mezclados, aquellos que han llegado a algunos alcances de aprendizaje, otros que están en el proceso y algunos que todavía no han llegado a cumplirlo. Por lo tanto, el grupo de aprendizaje que yo tengo que ver es muy heterogéneo. Para eso tengo que armarme un FODA como docente. Ustedes lo conocen,
archicuestionado por un montón de pedagogos o no, y otros lo aman. Pero lo cierto es que de mi diagnóstico que tengo que sacar como docente, las fortalezas, las oportunidades, las dificultades, y cuál es esta cuestión de las amenazas que yo tengo. En definitiva, ninguna de ellas es la familia. Las familias las necesitamos y debemos, ya que entramos en esas casas, tratar de sacarle provecho a esta vinculación justamente para el aprendizaje del niño, de la niña o de los adolescentes. En definitiva, ¿por qué también decimos que las familias tienen que planificar esto? Porque la familia sola, no sé ustedes qué opinan en Ágora, pero la familia sola no puede. O sea, no solamente, no siempre hay una mamá, no siempre hay un papá, hay un abuelo, un tío, hasta un hermano mayor que genera los aprendizajes, que les dice sentate, no sentate o no te sientes y hace lo que quieras, con la tele, con el celular, o anda a jugar o anda al patio. Entonces, estas cuestiones también tienen que ser habladas con la familia. Ahora, ¿de qué manera tenemos que hablar con la familia? Francamente, ¿hay momentos para hablar? Por supuesto que sí. Y para eso también no tenemos que entrar en conflicto, porque lo primero que dice esta mamá es, me mandaron un montón de tarea y ellos no hacen toda esta tarea en un día escolar. Es verdad, porque nosotros planificamos la tarea de aprendizaje, de enseñanza. ¿Y cómo hace un papá que no es docente para planificar, o esta mamá, o este abuelo, o este cuidador? Porque muchas veces los chicos están al cuidado de un externo que genera, o están solos. Y si nuestro objetivo es el aprendizaje, seguramente vamos a tener que decirle a ese papá, a esa mamá, a ese cuidador, cómo tiene que llevar ese proceso y esas actividades que nosotros le decimos. Muchas veces nosotros le decimos, toma, acá tenés, y va la hojita, ¿sí? La hojita que ahora está muy, muy usada por esta cuestión de los pocos datos de conectividad que tenemos, la falta de conectividad en otros lugares, o cuando se colapsa Internet, que nos pasó hace un ratito. Cuando esto sucede, el papel, el antiguo papel de trabajo, va y viene de las casas con los bolsones, en las tranqueras, en el caso de los rurales, y por qué no, en alguna visita que nosotros hacemos porque nos preocupa que ese chico, esa chica, no tenga conectividad en la escuela. Conectividad hablando de vínculo con esta escuela. Para eso, muchas de las cuestiones que nosotros nos organizamos, necesitamos saber que hay un proceso de alfabetización, que el papá tiene que saber, la mamá tiene que saber, la familia tiene que estar al tanto, que no es el docente de su hijo, sino que es el acompañante de aprendizaje. ¿No es así, Gaby? Clau, ¿ustedes qué opinan? Sí, comparto esto del acompañante, me resulta muy interesante, ¿no? Y en esto que estabas diciendo de la planificación, tomarlo, y porque es algo que también se acompaña en este proceso de construcción. Hay que construir este rol del acompañante, ¿no? Y una manera de hacerlos parte de este proceso es presentarles, contarles qué es lo que nosotros queremos hacer, cómo vamos a trasladar el aula a la casa, cómo vamos a generar estos ambientes, y bueno, es parte de este proceso de planificación considerar que vamos a construir de manera conjunta este nuevo rol del acompañante que no es el del enseñante, ¿sí? Es esto que esta mujer decía, me quedé tentado bastante, mirá que un rato largo acordándome de algunas secuencias. Ella es madre, ella no es maestra, pero sí es quien acompaña en este proceso desde el lugar que ahora tiene trasladado en su casa, que es el aula. Ahora, Gaby, Es que, muchas veces, ¿qué sí. sucede? Ay, perdón, Clau, No, pero no, muchas no. veces sucede que, viste, que estas situaciones se debe hacer con acuerdo, ¿no, Claudia? Sí, me quedé pensando en primer lugar que el peor atentado entre un vínculo docente-familia es la desinformación. Cuando una familia está desinformada y no comprende esa lógica escolar y nadie le transmite con una comunicación clara, sencilla, despojada de tecnicismos, de qué se trata este acompañamiento que tiene que hacer, claramente hay un vínculo que se rompe. Así que voy por la idea de Gabriel de que nosotros debemos construir
desde nuestro lugar docente a ese acompañante del aprendizaje que es la familia. Y qué mejor por empezar con un mapa de empatía. ¿Y qué quiero decir con esto? No hay nada que yo pueda lograr si no me pongo en los zapatos del otro. Y no es cualquier mapa de empatía, es un mapa de empatía centrado en cada uno de nuestros estudiantes, para ponernos en sus zapatos y para proponer acciones que estén situadas. Así como lo dijiste, Claudia, no es lo mismo una familia que otra. Entonces voy a tener 30 situaciones diferentes si tengo 30 estudiantes en mi clase. Claramente tengo que acomodar esto, ¿no? Es difícil. Sí, pero sin embargo uno puede establecer acuerdos mínimos. Vos en la primera filmina, claramente, o perdón, diapositiva, en el Power, ya la filmina es una viste antigüedad. Que ustedes también lo llaman filmina. ¿No? Sí, me quedé en el tiempo. Digo, hay que acordar con los docentes. Y a veces los acuerdos tienen que partir desde lo más obvio, con las explicaciones más claras y sencillas a la familia. Por ejemplo, el acuerdo es, todos los niños se conectan, niños o jóvenes, en tal horario. ¿Por qué necesitamos que las cámaras estén encendidas? ¿Por qué necesitamos que los audios estén apagados? ¿Por qué es importante avisar si no se puede conectar? Porque yo tengo otros medios o posibilidades para hacerle llegar la tarea. A veces los acuerdos iniciales tienen que ver más con acuerdos de convivencia que van generando esta empatía, porque el papá siente que ese docente comprende lo que está pasando en la generalidad de las viviendas donde están estos niños. Después seguramente va a haber que establecer acuerdos más puntuales en función de la necesidad de cada uno de nuestros chicos. Uno de los puntos sería si estos vínculos o estos momentos que tenemos de vinculación con los alumnos no es virtual. ¿A vos qué se te ocurre, o cualquiera del equipo de Ágora, cómo se les ocurriría que esto puede suceder si no es virtual? Que cada vez está pasando más. Nosotros esos acuerdos, una vez que los tenemos establecidos, como hacíamos antiguamente en las reuniones de padres, ¿recuerdan? En donde dábamos más o menos aquellas decisiones pedagógicas que tenía el docente, que se las transmitía a los papás. Hoy esas decisiones pedagógicas, que son parte de la rutina docente, no la tiene el papá, porque la decisión de la enseñanza es del docente. El papá lo que tiene que hacer, o la mamá, perdón, hablamos de familias, es, como dice Claudia, acompañar esto. Pero ese papá todavía, o esa mamá, o ese vecino, o ese tutor, no sabe cómo acompañar, porque aprendió en otro paradigma, algo muy conductista o constructivista, y hoy debemos tener paciencia y enseñarle a ese acompañante, a esa familia acompañante, cómo debe ser este tránsito del aprendizaje en cada uno de los niños. Vos hablaste algo de empatía, Claudia, y muchas veces sucede que no solamente está la empatía, viste que en general después que uno entra en empatía, porque obviamente tiene que conocer a cada uno, sucede que los padres empiezan, una vez como que se energizan demasiado con el aprendizaje y el nene no sabe sumar más, 1 más 1 no sabe qué es 2. O todavía no aprendió a leer. Y tiene que ver con los tiempos de aprendizaje de cada estudiante, ¿no? Y estas cuestiones que tienen los padres de mucha ansiedad, también tienen que manejar los tiempos, y eso se enseña a manejar esos tiempos. Por eso a mí me parece que hay que hablar también de que, sin ponernos teóricos, porque acá, bueno, casi todos somos docentes, me parece, hablar también de que el aprendizaje implica una frustración, ¿no? Sin ahondar en lo que puede llegar a ser ensayo y error, no me quiero meter con ningún paradigma, realmente visibilizar todas estas cuestiones para que se produzca claramente la definición de cuál es el rol de este acompañante o este facilitador de los aprendizajes y poder, junto con la empatía, construir algo que es la construcción de la confianza y la anticipación de lo que puede llegar a suceder, porque si nosotros le anticipamos a la otra persona y le brindamos posibilidades de cómo responder, pensemos que este facilitador o este acompañante no tiene las habilidades de repregunta que tenemos nosotros para facilitar el proceso de aprendizaje. No son pedagógicos, no son enseñantes. Entonces, cuando armamos
la planificación, tenemos también que tener en cuenta que esta planificación tiene que estar construida desde este lugar. Pero la construcción de la confianza es algo, vos hablabas de las tranqueras en un momento, es porque yo siempre traigo el paradigma de las maestras rurales en el ámbito de la inundación o de las inundaciones que hemos vivido, y las maestras sostenían la situación de enseñanza y aprendizaje, pero por arriba de todo siempre estaba la construcción de la confianza y el descomprimir al acompañante de que su rol no tiene que ser el pedagógico, que no toma las decisiones pedagógicas. Esto me parece re importante. Bien, entonces entrando en las familias, lo primero que tenemos son, si volvemos un poquito para atrás, Gustavo, a la primera, para ir ustedes marcando algunas ideas centrales que estuvimos viendo. Hicimos después de un diagnóstico que hizo cada docente con su grupo. En esa planificación contextualizada y situada, hicimos un FODA de todas estas cuestiones de diagnóstico que tenemos. Hay una toma de decisiones en nuestra planificación áulica o de grupo, y nuestra toma de decisiones tiene que ver con qué estrategia de enseñanza vamos a aplicar para dar ese contenido o ese grupo de contenidos o esa grupalidad o ese proceso de enseñanza que queremos generar en mejores competencias o habilidades de estudiantes. Ahora bien, acuerdos con los docentes o entre docentes, que eso ya lo tenemos claro. Las familias, ¿cuáles serían algunas de las cuestiones que tendrían que tener las familias? No solamente quedar conectadas en la soledad de una sola familia, muchas veces sí estamos pasando de que ustedes, no sé si se dieron cuenta que a veces cuando hay una conexión virtual, cuando sucede y tenemos éxito en que se puedan conectar todos los niños y niñas de nuestro grupo, muchos están en la casa del amiguito, ¿no? Y sucede que están en grupos. Entonces, esta cuestión del grupo de mamis, el grupo de papis o el grupo de familias, sería conveniente también tratar de trabajarlo en función de todas estas orientaciones que dijeron Claudia, Gaby y Claudia, ¿sí? ¿En función de qué? De la mejora en la relación y en la comunicación. El acuerdo con los docentes que tiene que estar establecido, tiene que estar pautado, y cuanto más claro y sencillo, como dijo Claudia, debería estar. Una vez que nosotros tomamos decisiones en los aprendizajes, en nuestra planificación, y decidimos si es una BP, si es un proyecto interdisciplinario, si es una clase tradicional, si es una guía de estudio, una wiki, una web quest, o lo que ustedes prefirieran, una aula invertida, si vamos a trabajar solos o acompañados, esa es la decisión del docente. ¿Cómo se la vamos a comunicar a la familia? Lo más clara posible. La familia no es técnica. Y cuanto más procesual sea la guía de estudio que nosotros le demos a nuestros estudiantes, estoy hablando con términos antiguos para que podamos hacer la transpolación hoy, es mucho más sencillo, porque recuerden que ahora no tenemos un alumnito o una alumnita, tenemos dos, la familia y el estudiante, ¿sí? Entonces, a la familia le tendríamos que dar la receta de cómo deberían acompañar. Ahora, ¿es la familia la responsable de esto? No. Recuerden que es el estudiante que tiene que generar autonomía en ese aprendizaje. Con lo cual, las estrategias que elijamos tienen que estar pensadas para que ese estudiante cada vez más, según la franja etaria donde esté, sea cada vez más autónomo. ¿Sí? Porque ese es el objetivo, que el chico aprenda. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, no solamente transmitimos contenido. Y recuerden que estamos en una barrera muy fuerte que tiene que ver con que la familia ha aprendido como estudiante en otro paradigma, en otra concepción de escuela, en otra concepción de educación. Con lo cual hay que tener paciencia en ese proceso que la familia también está aprendiendo a ser, como dijimos acá, acompañante de aprendizaje. Adri. Sí. Mira, yo quería reforzar un concepto que surgió que ya dijiste en la primera diapositiva, en el sentido de que la planificación tiene que ser situada, ¿no? Esto lo quiero remarcar y reforzar,
porque nosotros pasamos un año, en el año pasado, donde entramos a las casas de las familias virtualmente, a través de cantidad de Zoom, de llamadas, de fotos, de videitos, de interacción, que nos permitió conocer al docente que quiso ver, el que quiso enterarse, se pudo enterar de cuál es la situación familiar, ese ambiente alfabetizador que decía Gabriel, y cuál es la condición de la familia para acompañar a ese hijo, a esa hija en el estudio, ¿sí? Ese conocimiento que tiene el docente me parece que es la llave para destrabar este vínculo y transformarlo en un vínculo positivo y constructivo. Me parece a mí que la planificación tiene que ser situada porque tiene que considerar la situación en donde va a ocurrir ese aprendizaje. El docente no puede planificar con una venda en los ojos sin mirar, haciendo una planificación higiénica que sirva para cualquier grupo y para cualquier casa, sino que hay que pensarlo situadamente, contextualizadamente, para permitir que el alumno sea motivado en el aprendizaje de la mejor forma posible. En el evento del jueves pasado, que vimos lo de aula invertida, vimos que la motivación del alumno es central para que pueda construir ese aprendizaje. Si no proponemos actividades o propuestas que involucran al alumno positivamente, sabemos que el aprendizaje no va a ocurrir de la mejor manera. Así que por eso quería reforzar esta idea de planificación situada, que me parece central para que este vínculo pueda construirse de manera positiva. Hay algo que dijiste recién, ay, perdón. Hay algo, quiero recuperar algo que dijo, ahí te doy la palabra a Clau. Algo que dijiste, Gustavo, que me pareció interesante. ¿En dónde va a ocurrir el aprendizaje? O sea, nos metimos en la casa de la familia. ¿Dónde va a ocurrir? Tenemos que ir pensando dónde va a ocurrir ese aprendizaje. Ahora, Clau, sí, ibas a decir algo. No, me quedaba con lo de lo situado y pensando en por qué no podemos abrirnos a nuevas experiencias y a pensar las cosas de otra manera, ¿no? Por ejemplo, si hay una familia que tiene un solo dispositivo y son 3 hermanitos, uno en inicial, uno en primaria y uno en secundaria, vamos a poner el extremo. ¿Qué podríamos pensar como propuesta con algún contenido que se pueda trabajar con distintas complejidades o distinta progresión en profundidad y en amplitud, como para poder pensar de otra manera, no solamente si yo soy la maestra de 4º grado o yo soy la maestra de sala de 5 o la de química. No sé, yo tiré un ejemplo al principio de la cuarentena que es, vieron que todo el mundo le agarró el ataque de trabajar con la masa madre. Bueno, ¿cuánto jugo le podemos sacar a la masa madre si realmente podemos armar desde la mirada de lo que podría ser un pluriaño, un plurialgo, pensar proyectos o trabajos que los alumnos puedan realizarlos para cada una de las familias que realmente está costando vincularse y no quedarnos con la respuesta solamente de decir tienen un solo dispositivo para todos, ¿no? Digo, si nos podemos dar permiso para pensar otro tipo de propuestas. Ahí lo pusimos como caso, la masa madre. ¿Cómo se te ocurriría hacer un proyecto de masa madre, Claudia? Que ayer, repasando este tema para hoy, lo hicimos fantástico. A ver, ¿por qué decís la masa madre? Poner un ejemplo. La masa madre es un proceso químico de la levadura. Te estoy hablando de un contenido que es de secundaria, pero además, como concepto histórico, tiene para enseñar un montón de contextos en historia en el secundario. En el primario podés trabajar la receta, los ingredientes. Bueno, no me voy a poner acá a dar... La proporción, sí. Sí, la sí, proporción, sí, la escritura, para comunicar algo, y además se come en la producción, que está re bueno, y en el nivel inicial todo lo que se puede trabajar también en relación... Con el ambiente de la panadería, ir con mamá a comprar a la panadería y ver qué sucede en ese lugar, ¿no? Pero ¿sabés qué? Si en este momento hiciéramos con las personas que están participando un torbellino de ideas, podemos sacar actividades para trabajar un mes con la masa madre. Me imagino, me imagino. Cari, vos querías agregar algo que también tu propuesta era de inicial, ¿no?
Sí, en realidad lo que quería comentar es que estamos trabajando, nos estamos metiendo en las casas de las familias, estamos compartiendo el momento del aprendizaje y de la enseñanza, y las familias formamos parte de los barrios en donde vivimos, y en los barrios tenemos muchos recursos para utilizar, como por ejemplo las FMs, un supermercado, una sociedad de fomento, donde podemos solicitar y usarlo como un recurso. Por ejemplo, la radio, la FM, en casi todos los barrios hay una FM que quizás es de alguno de las familias que van a nuestro jardín o a nuestra escuela primaria o a nuestra escuela secundaria. Y utilizar el audio para transmitir un conocimiento está muy bueno y es muy rico en este momento, porque quizás estamos un poco saturados de la imagen y estamos perdiendo un poquito la escucha comprensiva y el deleite que es escuchar quizás un cuento, sobre todo en el nivel inicial, en familia, quizás un sábado a la noche. Y quizás lo dejé grabado. Y de ese modo también estamos conociendo otras cosas que antes quizás no las exprimíamos y que en este momento de pandemia lo podemos hacer, enriquecemos nuestro trabajo y el barrio también está participando. Eso es lo que quería comentar, que quizás son cosas chiquitas, pequeñas, escuetas, pero que enriquecen y también nos hacen sentir mejor y el barrio se siente mejor también, porque hoy estamos todos participando. Mañana, por ejemplo, el Día de los Jardines de Infantes. El barrio donde está un jardín de infantes estaría muy lindo que en una panadería haya una cartelera, que pongamos carteleras en los comercios de nuestros barrios. Esa cartelera puede ser una receta de comida, como puede ser una efeméride. Como decía hace un ratito Claudio, que seguramente un cumpleaños, exprimir lo que tenemos en el barrio, utilizarlo como recurso y exprimirlo. Excelente, excelente. Volvemos un poquito para repasar y terminar, Gus, con respecto a las familias. Ahí, uno de los datos que es importante orientar a las familias cuando tenemos papás, mamás, tíos y abuelos que van rotando, ¿quién va a estar a cargo del aprendizaje, del seguimiento de aprendizaje? Que puede ser esa mamá, puede ser esa familia, puede ser el tío, el abuelo o el hermano mayor, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa en estas familias, o son muchos los que están. Bueno, respetar horarios, armar rutinas. Cuando tengo más de un hijo, o hay más de un niño o una niña dentro de casa, ¿qué sucede? Respetar horarios, armar rutinas, significa, bueno, de tal hora a tal hora. ¿Qué decía la señora en este WhatsApp que des? Mañana a partir de la 1 esto se transforma como la escuela, ¿sí? ¿Qué está pidiendo ahí? Dentro del chiste está pidiendo una rutina, es decir, bueno, hay que organizar esto de alguna manera. Bueno, de ahí es donde nosotros tenemos que orientar a las familias en cómo organizar esa familia, meternos un poquito, no dándole órdenes, sino acompasando, empatizando, como estamos diciendo, y orientando a, ¿por qué no organizas los horarios? ¿Por qué no haces lunes y miércoles con Juan, martes y jueves con María? ¿Por qué no hacemos un horario en un horario? ¿Quién va a estar a cargo del aprendizaje de ese hilo conductor? Adriana, te interrumpo porque me quedé pensando dos cosas y voy a recuperar algo que está puesto en el chat, que me parece también interesante. Es verdad que hay que enseñarle a la familia a cómo organizar las rutinas escolares cuando tienen más de un hijo, pero también la escuela puede organizar esas rutinas escolares, previendo cuando tiene hermanos dentro de la misma institución y alternando los Zoom, los días. Si bien siempre hay un imposible que no podemos salvar, pero seguramente mejoraríamos mucho las condiciones de esas rutinas dentro de las casas. Y recupero algo del chat, que alguien dijo, bueno, tenemos muchas familias cuyos padres o familiares no están alfabetizados. ¿Cómo se construye esto? Y el acompañante de aprendizaje no tiene que ver con un papá explicando una tarea, un papá, un abuelo, un tío. Tiene que ver justamente con el acompañar la organización de esa casa para que se produzca el ambiente necesario para que esos niños y jóvenes aprendan. Y el aprendizaje tiene que ver también con el aprendizaje en términos de la autonomía, que es lo que más nos está faltando en este contexto, no poder generar estos estudiantes autónomos. Digo, entonces, la no alfabetización de algún familiar no impide
esta organización en términos de, como vos decías, de rutinas, de horarios y de preparación, Totalmente. porque eso sí podrían hacerlo. Igual es una invitación que también la escuela, cuando piensa situadamente estas cuestiones, como decía hace un rato Gustavo, cómo también puede invitar a ese no alfabetizado a alfabetizarse. También es un gran desafío. Complejo, pero no imposible. Tal cual, un poco con lo que decía Claudia, ¿no? Con la masa madre, tratar de, acá no tenemos un estudiante solo, sino tenemos dos, la familia, ¿no? Con todas esas complejidades, y al estudiante que es nuestro, que lo tenemos matriculado en nuestro grupo, de alguna manera, pero genera el nexo pedagógico. Gaby, vos hablaste de ambiente alfabetizador y el año pasado, retomo esto y así cerramos la parte de planificación, retomo esto y el año pasado nosotros hicimos una agora con ambiente alfabetizador justamente para lo que sería el pasaje de nivel inicial a primaria. ¿Y querés dar 2 o 3 tips con respecto a esto, especialmente para esa primera alfabetización? Sí, mira, aprovechando esto y el comentario que había hecho Clau y Natalia por allá sobre qué pasa con los papás que no están alfabetizados, tiro uno nada más. Mirá, miren, escritura de retratos de personajes y de recomendaciones de textos literarios desarrollando los rasgos característicos de los personajes, ¿sí? Si nosotros vamos al diseño curricular, puede ir para inicial, puede ir para primaria, puede ir para secundaria, pero lo acabo de sacar de la modalidad de adultos, ¿sí? Mientras charlábamos, tengo acá todos los diseños curriculares buscando qué contenidos pueden servir como engranaje para trabajar, ¿sí? Nada, se me ocurrió, por ejemplo, ¿no? Llevarse una bolsa con letras para una lotería, que trabajemos en una lotería, en un tutti frutti, ¿sí? Y acá en este proceso de trabajar con el otro, ¿sí? Este padre es acercarse, es en el acompañar, y de también trabajar en esa construcción del proceso de alfabetización. En el acompañar, esto que estábamos diciendo recién, es de ponerle contenido pedagógico a esa agenda, a esa rutina, a cómo lo armamos, a cómo acompañamos, a cómo no solamente nos organizamos en el acompañar, sino cómo nos organizamos. Es lo que vos decías, ¿no? Hoy trabajo con, no sé, matemática, mañana trabajo con la ficha de letras, pasado hacemos una lotería, y es esta generación de los espacios en donde el otro acompañe y oriente en el trabajar en una organización, ¿sí? Para poder ser parte de un proceso. Y en cuanto a lo de la alfabetización, el ambiente alfabetizador, todos lo sabemos que donde hay material para leer, todo es leíble, todo se lee, ¿sí? Y la imagen en donde podamos trabajar desde otro lugar las prácticas del lenguaje, del hablar, del escuchar, ¿sí? De profundizarlo, de traerlo después en una clase y llevarlo al escrito. En esto de la masa madre me quedó, y ahí cuando Claudia lo empezó a explicar se me fue las ciencias naturales al proceso químico, al proceso físico, al proceso biológico, que ya puede arrancar desde bien temprano, y bueno, y ponerle todo lo que nosotros creamos que sea significativo en este proceso de construcción. Tonucci habla de hogar como laboratorio, ¿no? Es un buen momento. Y si queremos también... Sí. Perdón, y se me ocurre complementando con lo que dice Gabriel, porque a mí también se me disparan un millón de ideas, ¿no? También podemos empezar al revés con la masa madre, empezar con una pregunta, ¿no? Ahí está el aprendizaje basado en problemas también, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre una pregunta para disparar en algunos aprendizajes en ciencias, que podría ser por qué las masas ya cocidas, el pan, la torta, tiene agujeritos, ¿no? ¿Por qué tiene agujeritos la masa? Y a partir de ahí empecé a investigar por qué tiene agujeritos y concluir con la masa madre. También puede ser otro recorrido distinto, que no sea a partir de la masa madre como algo conocido, sino llegar a la masa madre como resultado de un proceso de investigación. Excelente. Nosotros
dijimos, y ya Claudia había hablado sobre la comunicación sencilla, solo repasar esto. Sin más, les cuento, pueden ir a Ambiente Alfabetizador, hay un video en YouTube nuestro, dentro del canal de Ágora, donde van a poder encontrar todo el desarrollo de cómo armar un ambiente alfabetizador en una casa, que no es necesario que sea más allá de un rinconcito en una mesa o en una pared. Entendemos que muchos de nuestros alumnos no tienen todas las condiciones cumplimentadas o cubiertas. Entonces, alguien dijo en el chat, tener en cuenta ese contexto. Pero esto no implica que ese ambiente alfabetizador no pueda ser desarrollado en una casa por más humilde que sea, ¿sí? O sea que esto es necesario que también se trabaje y se concientice que las familias pueden. Por lo tanto, vamos a esa comunicación, a repasar simplemente algo, Klaus, y cualquier cosa que me olvidé con respecto a esto, que tienen clara y directa en ambos casos, tanto ustedes saben que la comunicación a las familias como las familias a los docentes, ¿sí? Respetar horarios, estos acuerdos que hablaba Claudia al comienzo, pautas, acuerdos de comunicación, cuándo voy a llamar, en qué momento, y también el docente dejar abierto. Está sucediendo mucho que algunos hacen actividades diarias por una razón de etaria, los más chiquitos, suben o tienen una comunicación por WhatsApp o Facebook o cualquiera de los medios que ustedes establecieron de comunicación con las familias y con los chicos. Ahora bien, hay necesidad muchas veces de consulta, porque no se olviden que este asesor, este acompañante de aprendizaje que también estamos formando, tiene muchas dudas de cómo hacerlo. Bueno, ponen rutinas, horarios de consulta, entonces ahí vamos a tener dos consultas, no solo la del estudiante que no entendió la tarea, sino de la familia que no sabe cómo ayudarlo, ¿sí? Entonces, en ese proceso no le tiene que hacer la tarea, tiene que ayudarlo a pensar ese estudiante. Y muchas veces hay que hacer pensar primero a la familia, o al referente, o al acompañante de aprendizaje, ¿sí? Clara, sencilla, simple, y animarse a consultas las familias, porque muchas veces se quedan con la duda y consultan en el WhatsApp, como recién sucedió, a otra mamá, diciendo, no entendí, tampoco le voy a preguntar. Entonces el niño va y la niña va y viene con la tarea, con la hojita, sin saber en el medio qué hacer. Entonces, poco o mucho que nosotros necesitemos establecer, que sea claro, que sea guionado, ¿sí? O sea, y que también pueda ser espiralado. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto de la masa madre que les decía como ejemplo hoy que tenemos, tiene que ver con que sea espiralado, no tiene que ver como la germinación o el sistema solar, que siempre a nosotros los docentes nos dicen otra vez la germinación, otra vez el sistema solar. Bueno, no somos repetitivos, es espiralado el aprendizaje, con lo cual crece, ¿sí? Cada uno desarrolla parte, y recién Gustavo lo decía, especialmente con ABP. Ahora vamos al desarrollo, que ya lo estuvimos viendo, pero que de alguna manera nos puede servir. Estela estuvo indagando a Mariana Maggio en su nuevo libro, Aprendamos a Acompañar. Ahora no tiene beneficios con respecto a Mariana, lo único que decimos que es muy bueno. Hoy Melina Furman estuvo haciendo algunas declaraciones en los medios de comunicación por análisis que estuvieron, investigaciones que estuvieron llevando adelante sobre el tema que hoy estamos tratando en Ahora. Con lo cual, Estela, ¿querías hacer algún comentario? ¿Qué es lo que pudiste ver de Mariana que nos viene? Sí, Mariana Maggio lo que tiene es un libro que Educación en Pandemia, editado recientemente, y en la tercera parte hay un capítulo específico que habla de aprendamos a acompañar, y se refiere al tema central en que estamos hoy, en esto de docente familia, escuela familia, y sobre todo este punto 8 a las familias como acompañantes, y como la familia que no es el educador, que no es quien lleva adelante la tarea pedagógica, sí tiene que aprender a construir este nuevo rol, y que lo puede hacer generando el espacio de escucha, estar atento, el espacio, el lugar que van a usar los chicos para la clase, no importa si es virtual, si es llevando adelante una tarea en papel, porque
hay que generar el espacio, aunque sea chiquito y aunque sea compartido, plantea ella, con más de un hermano si son más en la familia. Además de generar este acompañamiento, esta escucha atenta, cómo ese ámbito de estudio que la familia genera les va a permitir poder ver si hay dificultades y que no asuma la familia ese rol y esa frustración o querer intervenir solucionándole la tarea a esos niños, a los jóvenes, a los niños, sino que pueda pausar, detenerse y pensar en hacerle repreguntas o preguntar. Un recreo habla de una pausa y es decir, bueno, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es lo que no entendés? Y generar espacios para preguntar a la maestra, para preguntar a las familias, a otros compañeros. En nuestro grupo, Ale después puede contar su experiencia como abuelo, cómo generó poder desarrollar, y esto un poco ahí, Mariana hace esto, ¿no? Decir cómo desde las familias y desde los otros, o cómo, por ejemplo, hacer preguntas que le permiten al chico repensar, a los niños, a los jóvenes, repensar en lo que aprendieron. Y estaba viendo en la parte que hablábamos de alfabetización y que decían que las familias por ahí no están alfabetizadas, cómo podemos desde la escuela orientar a las familias para que hagan preguntas y decir, bueno, ¿qué aprendiste hoy? No si hiciste la tarea, que ella lo que dice es que hay una diferencia entre preguntar, ¿hiciste la tarea? O preguntar, ¿qué aprendiste hoy? Y lo que aprendiste hoy, ¿me lo podés enseñar? ¿Cómo me podrías enseñar a mí o a otros miembros de la familia? Digo, esto es lo que genera, y un poco también ella en ese capítulo cortito lo cierra con esto que nosotros venimos planteando hoy, ¿no? De la empatía, y dice que es tiempo de más solidaridad y más empatía, desde la escuela a la familia y desde la familia a la escuela. Excelente, gracias Estela. Y retomando esto, hay una generación dentro, y ahí lo podemos ir viendo con una ayuda de memoria que nosotros nos hicimos como para que ustedes lo tengan, que cómo observar esas emociones, cómo ayudar a la familia a observar las emociones de nuestros estudiantes, ¿no? Las dos Claudias estaban Acá, con este tema. A mí me parece importante, me quedo con esto de conectarse con las propias emociones, ¿no? Por ahí es más genérico lo que me dispara esto a pensar. También se enseña a conectarse con las propias emociones, y los docentes se tienen que conectar con sus propias emociones, porque alguien habló en el chat de contexto. No solamente el contexto de una familia que tiene o no satisfechas sus necesidades básicas, sino este contexto de pandemia, de enfermedad, de virus, y de que todo el tiempo esto está presente, y es muy importante que tanto el docente, que ahora tiene, vos hablabas, Adriana, de algo muy interesante, que tiene que ver con esta doble función de enseñante. La de enseñante porque tiene que enseñarle a su alumno, y la de enseñante porque tiene que enseñarle al facilitador, a lo que acompaña en los aprendizajes, a cumplir ese rol, ¿no? Y esto todo, y todo este contexto, a todos nos genera muchas, o al menos a mí, muchas emociones, y tenemos que poder contactarnos con esas propias emociones. Y otra cuestión que tiene que ver con el contexto que se nos impone, tiene que ver con que me hace pensar en el tema de los abrazos, ¿no? El tema de los abrazos es un tema, porque hace mucho que no nos podemos abrazar muchos de nosotros. Entonces, ¿cómo buscar nuevas formas de abrazar? Yo soy una de las maestras que soy abracera, limpiamocos, porque soy de primaria, pero ¿cómo contactarnos con nuestros alumnos? ¿Cómo buscar nuevas formas de abrazar? Pregunto, la música, ¿hay música que abraza? ¿No? ¿Alguno puede recordar alguna música que abrace? ¿Hay miradas que abrazan? Entonces, siempre pensando en la amorosidad para cuando nos comunicamos, para cuando planificamos, para siempre volver a contactarnos con la amabilidad, con la amorosidad y con las otras formas de abrazar, pienso. No, la escucha también tiene que ver con esto del cuento que dice Karina, ¿no, Claudia? Sí, Claro, quedé porque pensando.
Perdón, Perdón, no, Claudia. El Avanza, tema es que nos avanza. llamamos iguales, Clau. Dale, dale. Avanza, porque yo en realidad lo iba a ligar con otra cosa, no con la pregunta de Adriana, pero digo, vuelvo a la comunicación clara, sencilla, que no es una comunicación técnica que uno tiene que tener con la familia, y que el tema de las emociones es nodal, porque estos niños y jóvenes los tenemos que pensar en un aula en solitario. Y entonces todas estas emociones se transitan en solitario cuando uno antes las compartía con el otro, con sus pares, con un docente fuera de la familia que era capaz de interpretar la mirada, los gestos, ¿no? Las sensaciones de esos niños a lo largo de 4 horas, sobre todo los más pequeños. Y no estoy diciendo que esto no esté atravesando fuertemente al adolescente, ¿no? Donde también nosotros sabíamos, yo soy de secundaria, pero sabíamos cuando uno tocaba un hombro a un alumno, qué reacciones se provocaban y cómo manejarlas, ¿no? Esto que vos hablabas, Claudia, de la amorosidad. Y me parece que en estas comunicaciones claras y sencillas, nosotros en nuestro rol docente debemos señalarle a los padres que van a acontecer. Y ahora paso un poco también a mi rol de abuela y lo que yo veo, y seguramente Alejandro lo va a abonar también con su ejemplo, pero hay días de mucha irritabilidad, hay días de frustración porque levanté la mano para que la seño escuche mi respuesta y no me dio en la pantalla, y entonces ¿por qué sí le dijo a mi compañera y a mí no me dijo que yo podía hablar? Hay días de mucha negación, otra vez, otro Zoom, ¿cuánto tiempo? ¿Y por qué? Y entonces de esto se trata, de pensar cómo nosotros le transmitimos estas cuestiones que sabemos que van a pasar a la familia para que la familia pueda observar y pueda leer estas emociones. Porque creo que lo más complejo en toda esta vinculación está dado en no poder escuchar ni a los niños ni a los jóvenes. No los podemos escuchar en los ámbitos que la escuela genera para que los niños puedan ser oídos. Y entonces hay que enseñarles a las familias o los ámbitos donde estos niños estén que hay que generar el espacio para que ellos puedan ser escuchados. Sí, algo que me parece que ambas hay que rescatar, que sin ese vínculo que ustedes están diciendo, no hay aprendizaje. Entonces hay que generar ese vínculo a través de todo esto. Ale, ¿qué te pasó como abuelo? Ya me quedé curiosa. Bueno, primero, buenas tardes y gracias por dejarme participar. Yo creo que, a ver, recién escuchaba y pensaba que cantidad no es calidad. Punto 1. ¿Qué digo con esto? A ver, tengo distintas experiencias, desde un nieto de 2º grado, 3er año de escuela técnica. Tomo una parte de lo que decía Claudia, ¿no? 4 horas estar sentado. Estar sentado en una pantalla donde no hay un afecto, donde no hay un abrazo, donde no puede compartir con el otro, tocar, hacer las pequeñas bromas o chistes que hacían los chicos, que hacíamos todos cuando estábamos en un aula. Eso se pierde. Hay experiencias que tengo que son muy buenas. Una maestra de la de 2º grado con Bastian, yo creo que prioriza más calidad que cantidad. Hay días que son juegos donde puede participar alguien de la familia, me acuerdo que es el día del animal, todos con la mascota, está un chico con una pecera, y trabajó en los contenidos. A ver, ¿por qué la pecera? ¿Por qué el pez está en el agua? ¿Por qué el perro es más cariñoso que el gato? A ver, distintas cosas. Nos causó gracia porque la maestra también tenía un chancho, no quiero decir que todas las docentes en su casa tengan un chanchito, pero bueno, pero trabajó un montón de contenidos. ¿Y cuál era el rol de la...? ¿Por qué uno elige una mascota? Y se fue a una clase que teóricamente eran 2 horas, y dijo, bueno, conéctense de vuelta, porque los chicos querían seguir estando. Y llegó un momento que tuvieron que cortarla porque, a ver, fue un contenido donde lo construyeron los chicos más que el docente. El docente fue el disparador. Y los chicos empezaron, ¿pero por qué tu perro tal cosa? ¿Y por qué tu perro tal gato o el pez?
Me parece que esos son los ambientes alfabetizadores que uno tiene que tener. Y también yo creo que uno de los roles que son muy importantes es esto, ¿no? De hacer una rutina, esto a nivel familiar, hacer una rutina, que no es como en casa que, bueno, desayuno, meriendo y ahora prendo la computadora. No, es un espacio educativo, generar este espacio. Me parece que el familiar, el acompañante, el tutor o la figura que le podemos poner, el hermano mayor, a veces yo no puedo y está mi otro nieto que es más grande y está al lado de Bastian, Lucas está al lado de Bastian. O sea, a veces no tiene que ser un adulto, sino un responsable. Y lo que también me gusta de la maestra, que nos anticipa las cosas. A través del WhatsApp, ponerle, si los chicos no completaron la tarea, porque a veces es más el vínculo a través de una pantalla que la cantidad de escribir, te manda la actividad por WhatsApp para que el chico en el transcurso del día, cuando pueda, como hacíamos nosotros antes la tarea, antes nosotros nos mandaban tarea, cuando íbamos a la escuela. Tienes un espacio donde puede compartir con la familia. Yo eso lo utilizo. Me siento con él, a ver, mejorarle la caligrafía, ya a uno le salta, ¿no? De todos los docentes. Mejorarle la caligrafía, sentarte, ¿qué estuviste haciendo? ¿Y te gustó lo que dijo la maestra? Que me parece que esos espacios también son buenos. Y hoy hay una maestra, que no la quiero exponer, pero hoy a la mañana estábamos hablando por otras cuestiones de educación especial, y le preguntaba esto, ¿no? Y ella me decía que generaba espacios con la familia, que una de las cosas que hizo fue un contacto con la familia. Primero vio qué es lo que pasaba en la casa, cuál es la característica, las distintas características, y está trabajando con cada familia en forma particular, más allá del contexto general de lo que es la clase. Pero la verdad que me quedé asombrado, la conozco a la docente, sé que es una muy buena docente, está acá. No es Silvina, hay otra también buena de educación especial. Y explicaba esto, cómo hacía el contrato con la familia. Fiel a tus orígenes, ¿eh? Fiel a tus orígenes de especial, fiel a tus orígenes ahí. Sí, pero me gustó esto que me dijo ella, ¿no? Primero construyó con la familia, conoció a la familia, porque una cosa es conocerla en la realidad del contexto educativo, y otra cuestión es a través de la virtualidad, porque uno en la virtualidad está entrando a una casa, entra a una casa, ¿sí? Y hay que ser también muy respetuoso de esto. Y me explicaba cómo había hecho este contrato y qué resultado le estaba dando. Anticipaba, y a veces la familia también participaba gracias a la anticipación de qué iba a trabajar en la semana, no en el día, qué iba a trabajar en la semana. Así que bueno, esa más o menos mi experiencia. No, y tenés una mejor en secundaria, en el cual vos sos tutor de aprendizaje. Bueno, pero sí. Sos acompañante de aprendizaje, ese es mejor. Sin dar nombres, obviamente, ¿qué sucedió en una materia? Que los chicos no tenían forma de comunicarse con el docente no daba esa devolución, ¿y qué hiciste vos? Bueno, el tema sí era electricidad, suma de resistencia, serie, paralelo. Veía que tenía dificultades. Entonces me siento a hablar con él, pero ¿cuál era el tema? Bueno, tenía dificultad, puede ser de comprensión, de esto, de la virtualidad, no es lo mismo que están en el contexto y ver la cara, como decía Claudia, ¿no? Vemos la cara del alumno, la emoción, cómo trabaja, si me está entendiendo. A veces en la virtualidad eso cuesta. Entonces pues, me pongo a hablar con él. Bueno, más o menos me explico, le digo, Lucas, es mi nieto, ¿y tus demás compañeros qué pasa? No, abuelo, lo que pasa es que no entiendo esto, que el otro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer un ejercicio, lo voy a completar con todo. Decir que no lo tengo acá, si no se los mostraba. Todo bien explicadito, en hojas, hacía como cuenta que un pizarrón eran hojas. Entonces, bueno, se lo expliqué todo. Le digo, mandalo por foto de WhatsApp, que practiquen ese ejercicio, después yo le doy otro y me lo van trasladando y vamos corrigiendo. Esa fue, bueno, la idea. No quise suplantar al profesor, sino lo que yo quería evitar, me tocaba más esto de lo afectivo que lo profesional, era esto de que los chicos sigan estando motivados, y capaz que una figura desde afuera era más colaborativa para que los chicos puedan
más que nada comunicarse, porque a veces hay que analizar el contexto. Segundo año se vieron 15 días los compañeros. El año pasado, 2020. Esta vez también se vieron 20 y pico días hábiles. Es como que no generaron un vínculo. Y lo que yo estoy viendo a la tarde, por eso venía corriendo, porque fui a ver la devolución, fui hasta la casa y ver el grupo de WhatsApp. Empezaron a comunicarse entre ellos. Y yo en un momento le dije, bueno, listo, ya está, ahora a trabajar ustedes y la autonomía. Y una de las cosas que quise lograr es que sea la autonomía. Entonces, y la hago corta para poder que hablen otros. Una de las cosas que hice fue, bueno, yo esto no lo sabía, entre paréntesis, mentira. Digo, yo me metí en YouTube y empecé a investigar a ver cómo era sumar la resistencia. ¿Por qué no se ponen ustedes? Bueno, entonces ahora empezaron y me están pidiendo páginas de YouTube donde, bueno, hay ejercicio. Esto de no lograr la autonomía. Te agradezco mucho la experiencia. Ese sería un acompañante de aprendizaje. El desarrollo ya lo estuvimos viendo, proyecto pautado, procedimiento claro, sencillo, secuencial, o sea, en secuencia, todo esto ya lo vimos. Pasamos a la otra plaquita, Gus, si te parece, como para ir viendo los tiempos. ¿Hay que pautar los tiempos? Sí, hay un tiempo de desarrollo y hay un tiempo de devolución. Calendarización, importantísimo, pero la agenda no solamente la arma el docente, que también pauta las estrategias de aprendizaje, pero sí también las familias tienen que agendar, ¿no? Esto, que nosotros decimos, rutinas y agendas, saber que dentro de 2 días, 1 día, o 3 horas, o 15 días hay que entregar. Por lo tanto, hay que pautar esta actividad. Como pautamos la actividad física, el almuerzo, la cena, pautamos las actividades de aprendizaje en casa. Entregas quincenales pueden ser temporalidad definida por el docente, ¿sí? Porque de acuerdo a la estrategia de enseñanza y de aprendizaje que fue seleccionada por ese docente para el desarrollo de esas competencias y habilidades que necesita incorporar ese estudiante, así va a ser la propuesta de devolución de las familias. La devolución. En la devolución nosotros tenemos que tener, siempre tiene que haber devolución, tanto del docente como de la familia. O sea, ¿qué esperaba este docente que ocurriera? ¿Y qué esperaba la familia que ocurriera? ¿Y qué no ocurrió? ¿Y qué ocurrió por demás? ¿Y qué nos queda por lograr? ¿Sí? No hablamos de obstáculos, no hablamos de cosas que no se alcanzaron. Hablamos de logros. ¿Qué pudimos lograr? Esto que preguntaban recién. ¿Me podés explicar lo que aprendiste? Eso es un logro. Poco, mucho, lo que aprendió. ¿Qué aprendió la familia? ¿Me podés decir en qué te viste más fortalecido como acompañante de aprendizaje? ¿Qué te costó más, familia, para llevar adelante? Y la mejoro en la próxima propuesta. Aspecto de los grados y a mejorar. Y por último, la evaluación, que siempre tiene que estar. Obviamente decimos que es en proceso, en rúbricas, en formularios Google, en esta devolución también tiene que estar. ¿Y las familias qué tenemos que hacer? Digo familias porque todos somos parte de una familia y tenemos a alguien como estudiante. Autoevaluación, pararnos en los logros y generar nivel de autonomía. ¿Qué nivel de autonomía se logró de ese estudiante? ¿Cómo deben ser las propuestas, queridos Ágora? Las propuestas tienen que ser, obviamente es un proceso, procedimental es lo que en general se recomienda en estos casos, o sea, de pautas secuenciales, con actividades que generen la colaboración o la actividad o la construcción colaborativa. También tómense el tiempo de que estas familias, vuelvo a repetir, fueron estudiantes del conductismo y constructivismo. Por lo tanto, llevar a un aula invertida va a ser muy difícil de tomarlo en la primera mano. Es un proceso que tenemos que enseñar a las familias a cómo llevarlo adelante. Los chicos lo tienen mucho más claro, porque ya trabajaron con nosotros. Y los que no, ya vienen con esta dinámica. Y los textos tienen que ser cortos, traten que no sean textos largos. Si voy a tomar un texto y es en formato papel, se los doy en el formato papel, ¿sí? Se los doy. Atractivos, motivadores, que despierten la curiosidad. Esto decíamos hoy.
Pero no solo la curiosidad de los estudiantes para que, como decía Ale, se puedan vincular entre ellos, también la curiosidad de la familia. Volvemos a la masa madre. Ahora, ¿qué más decir? ¿Qué tengo que armar una pizza? Sí, no solamente armás la pizza y te la comes, sino también ves el procedimiento químico, cómo ahorrás. Gustavo tiene una experiencia fantástica, muy buena en todo lo que tiene que ver con la educación rural, y si querés contarlas en los bolsones, ¿qué estuvieron poniendo en tu zona, Gustavo? Sí, sí, mira, una experiencia con los bolsones de alimentos que se dieron el año pasado y también continúan este año, y las familias reciben y en muchos casos no tenían información, no se daban idea, muchas familias, de qué hacer con los ingredientes que se repetían mucho, era mucho de lo mismo a veces en los módulos alimentarios. Entonces se les ocurrió a varias maestras en los bolsones, aproveché el momento del bolsón para hacer un intercambio de recetas. Entonces con el bolsón, con el cupón, ahora se da un cupón acá, desde el interior, con el cupón se les da algunas recetas para que prueben en la semana. Y después se generó en algún caso, la verdad que no fue muy masivo, pero en algún caso se dio, que se usó esa receta y esa producción del alimento para vincularlo con algún contenido que estaban trabajando esas propias maestras. Así que se aprovechó ese momento de entregar el bolsón como para un intercambio que favorezca a la familia con el uso de los alimentos, pero que también se vincule con lo educativo. O sea que trabajamos toda la cadena de enseñanza a través de una receta de cocina y cómo mejorar la alimentación con el bolsón que se estaba llevando adelante. Así que miren todo lo que se puede trabajar con las familias y con nuestros estudiantes, a modo de ejemplos claros. Si les parece, porque nosotros, no sé, queridos colegas de Ágora, las propuestas ahí las pusimos: asesoramiento, acompañamiento del cambio de las familias, recuerden, del conductismo al aprendizaje colaborativo, pasaron casi 2 centenarios, ¿sí? No se olviden que es del siglo XIX y estamos en el XXI. Muchos de nosotros, todos, fuimos formados en el siglo XIX, a pesar de ser del siglo XX. Sin embargo, las estrategias hoy son del siglo XXI, con lo cual ahora tenemos que darle tiempo también de aprendizaje a esas familias. Bien, obviamente para llevar a buen puerto a nuestros estudiantes. ¿Sí les parece? Abrimos 10 minutitos el micrófono. No sé si me olvidé de algo, chicos. Gaby, Claudias. Seguramente Estela. ahora No del nos des intercambio, tiempo que arrancamos. claro, no nos des el micrófono, pero digo, del intercambio ahora con los colegas seguramente van a salir cosas que omitimos decir, pero lo importante es escucharnos entre todos y ese es el objetivo central de ahora. Vamos a tomarnos 10 minutos, si les parece. Sí, perdón. Teníamos el resultado de los formularios de inscripción. No sé si les parece, o no lo ponemos para ahorrar tiempo, o sí. No, me parece bueno, y disparamos a 10 minutos de intercambio, porque ya nos fuimos del tema, pero me parece que fue enriquecedor la charla, mientras Gustavo les muestra los resultados, que también estuvimos dando respuesta a través de nuestra exposición del día de hoy. Esperemos que este debate de ida y vuelta no haya sido tedioso, que hayan podido tomar muchos datos con respecto a esto. Seguramente vamos a profundizar cada uno de estos temas en lo que resta del año, y seguro ustedes también van a hacerlo. Escuela y familia, ¿qué nos tocó, Gustavo? Ese análisis. Bueno, este análisis lo hicimos junto con una de las Claudias, y la idea es que yo les cuente brevemente el resultado del formulario de inscripción que respondieron los que están acá presentes. Claudia va a extenderlo con alguna preguntita complementaria. En primer lugar, la pregunta fue: ¿cómo valorarías tu relación con las familias de los estudiantes? Los que respondió la pregunta, en una escala de 1 a 5, como se ve en este gráfico, bueno, la mayoría se inclina por tener una buena relación, podemos decir. Excelente relación no es el punto mayoritario, pero sí entre un 3 y un 4 lo han calificado. Así que, a pesar de todo, la relación con las familias sigue siendo muy buena. La gente presente lo califica como muy bueno. Vos, Claudia, ¿qué opinás? Sí, no, precisamente en este caso digo, bueno, acá queda para ese punto 1 y 2 seguir trabajando. Seguramente hoy se van a llevar nuevas herramientas para que no quede nadie con una mala relación. Las relaciones a veces se construyen, y creo que las herramientas de hoy que tienen que ver con la construcción de la confianza y con la comunicación van a hacer que esas 2 primeras columnas coloradas disminuyan. Excelente. La otra pregunta fue: ¿consideras que las familias son clave en el aprendizaje no presencial?
y casi el 80% respondió que sí, son fundamentales, ¿sí? Pero un 20% respondió que sí, son importantes, pero no son centrales. O sea que hay una... Perdón. No, dale. Hay una consideración de un porcentaje de docentes, de los presentes en esta reunión, que considera que no son centrales, que lo central pasa, me imagino yo, por el rol del alumno, por trabajar directamente con su alumno, ¿no? Tal vez haya motivos para esto, tal vez haya razones o causas, ¿sí? Pero mayoritariamente los consideramos como fundamentales. Y podemos ver que el 100% de las respuestas recalcan la importancia de la familia, ya que nadie, ninguna respuesta piensa que en el aprendizaje no presencial, que el aprendizaje no presencial es solo con los alumnos. Todas las respuestas, el 100%, giran en torno de lo que estuvimos hablando con respecto a el rol que la familia ocupa como facilitadora o acompañante de los aprendizajes, ¿sí? Muy bien. La próxima pregunta era cuál es el principal medio de comunicación con las familias, ¿sí? En este contexto. Bueno, 76% responde que WhatsApp. Es absolutamente mayoritario, el WhatsApp es el medio por excelencia, más allá de todas las herramientas digitales que tenemos, ¿no? En segundo lugar aparece el email, que me sorprendió, me llamó la atención, pero el mail aparece como un medio de comunicación no mayoritario, pero sí importante. Después aparece el Classroom, y después más chiquito aparece el Zoom, el Meet, los encuentros presenciales y los escritos en formato papel, ¿sí? Pero muy mayoritariamente el WhatsApp, que el WhatsApp es una herramienta que fue creada para otra cosa, pero que la verdad que la hemos adoptado por su masividad, porque todo el mundo tiene el WhatsApp, tiene acceso a WhatsApp, cuando tiene conectividad. En el ámbito rural a veces el WhatsApp tampoco funciona todo el día, pero hay lugares y momentos donde sí se consigue. Así que el WhatsApp ha sido, y me parece que tenemos que darnos cuenta de esto y tomarlo como una información útil para planificar, como decíamos antes, para planificar nuestro contacto con familias teniendo como soporte el WhatsApp. Sí, lo que un poco yo estuve pensando es que tenemos que pensar por qué la cifra de uso de WhatsApp, que es tan grande como el 76%, no se coincide con algunas lecturas que hay existentes sobre la cantidad de alumnos que tienen dispositivos para conectarse, ¿no? Es mucho mayor la del WhatsApp. Y se relaciona con lo que estuvimos hablando de lo situado. ¿Será porque la mayoría tiene WhatsApp y homogeneizamos el uso de los dispositivos, no complejizándolos y con este medio que fue creado para otra cosa, utilizándolo? Bueno, pensamos, sería conveniente también pensar otras alternativas en función de mejorar la planificación y la comunicación. Disparo preguntas, ¿no? No tengo las respuestas. Bien. La próxima pregunta, ¿las familias de tus estudiantes tienen capacidad de ayudar a sus hijos con las propuestas escolares? Bueno, el 80% respondió que los ayudan, pero con limitaciones. Los ayudan, o sea, es una afirmación, los ayudan, pero con limitaciones. Un 13% ha respondido que prácticamente no pueden. Avanza, por favor. No, perdón. No, quería leer los datos nada más. Decir que un 13% prácticamente no puede ayudarlos. Acá podríamos entender razones familiares, razones de contexto, razones de situación. Y un 7% los ayuda perfectamente. Solamente un 7%. No, lo que a mí me daba para pensar acá era que tal vez si se realizan estos ajustes que estuvimos pensando en la planificación y en la comunicación, en esto de la elaboración colaborativa que decía Adriana, podríamos tal vez ajustar y orientar a estas ayudas, ¿no? Guiar estas ayudas, como decía Adri, ¿no? Muy bien, y ya finalizando, si consideras que la ayuda familiar no es la que desearías, ¿cuál podría ser la causa? Bueno, acá aparecieron una enorme cantidad de causas, pero mayoritariamente apareció escasos recursos tecnológicos en casa. Que se cruza un poco, Claudio, con lo que vos decías de la mayoría de uso de WhatsApp, ¿no? Esto llama la atención, pero la respuesta fue esta. En 36% escasos recursos tecnológicos en casa. En segundo lugar, falta de tiempo para dedicarle al estudiante.
¿sí? En tercer lugar, ambientes hogareños poco facilitadores, la situación del hogar, las complicaciones, los horarios, las ocupaciones. Y en un 10%, los presentes en esta reunión han decidido que el motivo por el que no, la ayuda familiar no es la mejor es la débil formación académica de los familiares. Un 10%. Y después todas las columnas, todas las franjas, perdón, chiquititas que se ven al costado, en su gran mayoría han respondido que son varias o más de una las causas, ¿sí? No, lo que a mí me dio a pensar es si realmente con cada grupo con el que estamos trabajando tenemos el dato duro y concreto de con qué dispositivos cuentan, ¿no? Si realizamos verdaderamente antes de planificar un diagnóstico y no una hipótesis de no cuentan con, sino realmente ver, bueno, a ver, partamos de la base, ¿con qué contás? Para poder ahí planificar adecuadamente, ¿no? Y volver a lo situado. Si sabemos que en una casa hay un solo dispositivo para 5 hermanitos, bueno, no quedarnos con eso y organizar el tiempo o organizar la propuesta, según todo lo que estuvimos hablando ahora, para que ese único dispositivo sirva para los 5 hermanitos. También tiene que ver con la propuesta que organizamos nosotros. Bien, excelente. Gustavo, esas son nuestras redes, ya lo conocen, saben. El martes que viene me olvidé de darles el dato. Tenemos Ateneos para los que quieran prepararse para directores y secretarios e inspectores. Tenemos Ateneos, así que estén atentos. Arrancamos junio y julio con los Ateneos. Estamos a full con eso. Vamos a concentrar en Ateneos, vamos a estar todos los Ágora presentes para ayudarlos a que aprendan a ser los mejores directores, porque de eso se aprende, y se aprende haciendo. Para ir cerrando, Gustavo, chicos, Estela, Lili, Claudias, hablo en general, abrimos 5 minutos, no se vayan, sé que la cena está ahí, tenemos que terminar, todos tenemos que ir a hacerla, pero no quiero dejar de escucharlos, no queremos dejar de escucharlos, a ustedes que son los protagonistas. ¿Alguien que quiera levantar la mano? Vamos a hacer 3, ¿puede ser? 3, así todos podemos irnos. Luego cocinar y atender a la familia, que es el otro rol. Alejandra, puedes abrir tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Soy Alejandra Rafos, secretaria del Jardín 925 de Malvinas Argentinas, de Tortuguitas, y también soy preceptora del mismo partido en otro Jardín 901. Bueno, como les comentaba recién, nosotros incorporamos en Inicial, todos los años hacemos una entrevista, como hace un rato habían dicho que teníamos que tener datos duros, todos los años hacemos una entrevista tradicionalmente con las familias, cara a cara. Este año la hicimos en forma virtual, así que nos involucramos dentro de las casas de cada uno y agregamos, justamente porque el año pasado en mis alumnos, yo que soy secretaria, tuvimos que cargar datos de conectividad, si tenían conectividad, si tenían datos móviles, si tenían Wi-Fi o como tenían, así que nosotros eso lo agregamos a esta entrevista y tuvimos esos datos, y todas las docentes, que acá tenemos algunas del Jardín 925 como Andrea Rojas, hicieron esa consulta a las familias y en base a eso armaron las planificaciones para trabajar con las familias, y por eso en base a eso también todos los meses vamos controlando en la entrega de mercadería si continúan teniendo el mismo celular, si tienen la misma conectividad, y para los casos que no tuvimos opción, que por ahí se les rompió el celular, les damos también tareas todas las veces con entrega de mercadería en formato papel. Y las chicas hacen unas guías maravillosas, y lo que nos resultó muy bueno fueron las clases por Zoom o por Meet, que nos conectaron más con las familias, hasta clases de educación física que fueron buenísimas, porque como que ya estaba cansada la familia del video que le mandábamos, y nos fuimos dando cuenta, hacemos estadísticas mensuales de que las familias, al estar agotadas, borraban el video o no le prestaban la atención suficiente. Entonces trabajábamos, y las chicas, ¿no?, las docentes, y nosotros trabajábamos muchísimo para darles lo mejor, pero la familia, como tenía a lo mejor un solo celular para varios chicos, no le prestaban la atención suficiente, así que los Meet y los Zoom están funcionando
buenísimo con nosotros. Y con respecto a la evaluación, nosotros hacemos también en forma trimestral o cuando termina el periodo, por ejemplo, ahora cuando fue el periodo de inicio, informes que hacen las docentes, donde se hace como un seguimiento de los chicos a lo largo de cada uno de los periodos. Y en esta ocasión tomamos tanto la parte presencial como la virtual, hicieron unos informes maravillosos con un seguimiento que sirven para replantearnos, ¿no? ¿Qué es lo que los chicos pudieron adquirir, lo que no, y también con respecto a las familias, porque también se involucró como una pequeña encuesta de las familias, que era lo que consideraban que los chicos necesitaban afianzar más, y en base a eso parten para la próxima etapa, digamos, evaluativa y de trabajo, ¿no? Gracias, Alejandra, excelente, te agradecemos muchísimo que en inicial se estén alcanzando todo eso, cuánto trabajo y bueno, y en pos de estos niños y estas niñas, ¿no? Agradecidos nosotros de escucharte, por compartir tu experiencia. ¿Alguien más que quisiera compartir su experiencia? Nati. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Nati. Soy profesora de Educación Física del Jardín 931 de Berazategui, y en relación con lo mencionado respecto de la relación de las familias de la escuela, la comunicación con las mismas, el sostener el vínculo, el año pasado a las profes del jardín, tanto de teatro como de música, y bueno, yo que soy de Educación Física, nos planteamos esto de cómo seguir sosteniendo el vínculo con las familias, más aún desde las áreas de modalidad, que el encuentro con la familia siempre son en eventos, en actos, es escaso en la presencialidad, entonces nos preocupaba aún más la situación, y se nos ocurrió la idea de crear una radio, en un principio hablado con la frecuencia de acá de Berazategui, después como bueno, este aislamiento fue obligatorio para todos, tuvimos que buscar otras herramientas porque no podíamos trasladarnos, y hacemos una radio por Facebook. Ya desde el año pasado, desde el inicio de la cuarentena, semanalmente, la seguimos ahora también, hemos hecho la radio también presencial cuando se volvió ahora a clases, y se conectan los niños del jardín, invitamos jardines de la zona, y también propuestas de divertimento también para los chicos, trajimos bandas de música, personalidades del deporte, escritores, Liliana Cineto, Fernando de Bedia, Vuelta Canela, Magdalena Fleitas, de Elena Santa Cruz. Hemos tenido un montón de invitados, y que también fue riquísima la experiencia porque las docentes tomaron estas visitas a la radio para después poder llevar adelante propuestas con los chicos, ¿no? Por ejemplo, si nos visitó Liliana Cineto, tomar cuentos de ella, seguimiento de autor y demás, y eso fue muy rico. Y gratificante las devoluciones con las familias, que de hecho, tanto yo soy docente del turno tarde, pero todo el jardín ya me conoce, a mí, a las otras profes, el vínculo es enorme, y gratificante las devoluciones. Y es más, cuando empezaron las clases, que hubo reunión de padres, la primera pregunta fue, ¿este año hay radio? Y sí, este año hay radio. Así que pudimos hacerlo presencial, y ahora, bueno, estamos en casa, la seguiremos. Qué bueno ser referente, un aplauso, Nati, la verdad, excelente, ¿no? Lograr que a uno lo reconozcan uniendo toda la comunidad, a otros jardines, que esto esté produciéndose en el medio de una pandemia. La verdad que orgullo escucharte, nuestra representante ahí en Berazategui. Muchísimas gracias por compartirlo. No, y esto que decía Cari hoy temprano, ¿no? Animarse a la radio, a estos métodos que a lo mejor, como dice Nati, mira, se lograron, ahora lo siguen por Facebook, están los podcasts también que se pueden utilizar. Ahí dimos algunos recetas, como decimos nosotros de Ágora, como para que lo tengas. Gracias, Nati, por compartirlo. Vamos a la última y ya sí a preparar la cena. Prometo eso. Recuerden, el martes empezamos. Miren que va a ser martes y miércoles. Es probable que los jueves no nos estemos viendo. Estén atentos a la agenda de Ágora. ¿Sí? No es que nos fuimos, vamos a concentrar Ateneos, así les va bien en las pruebas de selección de aquí de la jurisdicción provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. ¿Alguien más que quiera compartir? Si no, nos vamos, no hay ningún inconveniente, ponemos música. ¿Sí, Gustavo?
Gracias entonces a todos y a todas las que Abrazo estuvieron. mañana a nivel inicial, Adri. Un enorme, feliz día de los jardines de infantes. Muchas gracias. Consulta Toda por la dónde nos educación anotamos inicial. para el Ateneo. En la página web tenemos, igualmente ahora, si estás en el grupo de WhatsApp, ya te mandamos el link para anotarte. Dame un ratito. Gracias. No, a vos. Que tengan un lindo fin de semana. A cuidarse, distancia, barbijo, alcohol en gel, cuidar a la familia, cuídense ustedes, cuidan a los chicos y a seguir entusiasmándonos, que la docencia es maravillosa, la mejor profesión del mundo. Un beso enorme. Nos vemos el martes.